continuamos con La Garganta Poderosa Radio y tenemos el agrado de poder charlar con Sergio Maldonado. Él es hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido el 1 de agosto del 2017 y fue asesinado también por la prefectura. Así que bueno, queremos hablar con él respecto a la coyuntura, pero también la posibilidad que habíamos mencionado hace un ratito de que Patricia Bullrich sea ministra de Seguridad, que nos preocupa y seguramente él nos podrá contar un poco más. Sergio, ¿nos escuchás? Sergio, ¿nos escuchás? Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Vos nos escuchás? Sí, bárbaro. Bueno, Sergio, antes que nada te agradecemos la comunicación, nos parece importante poder charlar con vos y sabemos que probablemente sea difícil responder a esto, ¿no? Pero nos gustaría saber eso, ¿cómo estás? En realidad bien, por una cuestión personal, pero sí muy preocupado con toda la situación y que en realidad era algo que ya era previsible, no es algo disparatado. Así que siendo una persona que estuvo candidata a presidenta y con grandes chances, y de tercer lugar pasa a estar nuevamente integrando un gabinete y con una experiencia que tuvo muy nefasta, pero lo cierto es que estuvo ya en ese lugar, así que ya sabemos cómo se va a mover, lo que piensa y cómo va a proceder. Sergio, pasado ya algunos días que me imagino que al igual que nosotros, los resultados nos encontró con un montón de emociones, ¿no? Respecto a eso. No sé si pudiste hacer algún tipo de análisis respecto a los resultados, ya ha pasado algunos días. No, o sea, antes ya de los resultados ya se intuía o era una gran posibilidad de lo que iba a pasar. Y sobre todo porque también Mauricio Macri ya estaba operando desde antes. Convengamos que en un mes no es que un gobierno pueda revertir lo que en 4 años no hizo, entonces también es entendible. Por un lado es entendible la situación de muchas personas que por ahí no se sintieron representadas en ningún momento, fueron dejadas de lado, y hay otro sector que ese odio al peronismo, o al kirchnerismo, hizo que vote algo que sabe que los va a destruir, pero que no les importa. Entonces cuando el votante de Milei, en su mayoría, es una persona irracional, porque no le interesa lo que son los derechos humanos, no le interesa nada, solamente la destrucción, porque muchos se manifestaban y su política es que explote todo. Entonces con eso y con todo lo que hay atrás de esa motosierra y todo ese disfraz de un tipo que aparece con un discurso armado, con mezcla de anarquismo, de libertario, de cualquier cosa menos de lo que realmente es. Entonces digamos que hay una falta también y una responsabilidad grande de los votantes. O sea, esta vez no nos tenemos que hacer cargo los que no votamos a Milei. O sea, me parece que no es un error de los ciudadanos que no avalamos eso, y a veces, pues muchas veces decimos, bueno, esto es responsabilidad nuestra porque no comunicamos. La verdad que desde donde cada espacio y de las personas que yo conozco a mi alrededor, todos tratábamos de comunicar y de contar y decir la peligrosidad de lo que venía, y también advirtiendo de que Massa no era el candidato ideal. O sea, Massa el día 11 de diciembre ya había que estar cuestionándole. Claro. Y digo esto porque Alberto Fernández yo lo empecé a cuestionar en febrero del 2020. Y con todo lo que fue pasando después, era previsible de que iba a pasar esto. Porque se desatendió a una parte de la sociedad para favorecer a otros que son los mismos que siempre con cualquier gobierno quedan acomodados. Entonces, en la parte económica, siento que había mucha tristeza. También un candidato que tiene tanta inflación y siendo ministro de Economía, y digamos que todo muy adverso. Ahora,
qué se llevó hasta ese momento? Bueno, también por que parte de este gobierno, como el propio Aníbal Fernández, contribuyó a que el crecimiento de la derecha fuera día a día por seguir una agenda de la derecha. Claro. O sea, y esto también no son palabras mías, no es algo que lo invento yo, sino también es algo que Nacho Levi también en algún momento esto lo dijo. Entonces, me parece que somos por ahí personas que cuestionamos y enseguida te tildan de que sos le haces el juego a la derecha o un par de cosas, pero en realidad mi preocupación siempre fue de que no pasara esto, Claro. que ya llegó, o sea, y ya estamos ahora. Sí, y también, digo, si bien ya las elecciones ya sucedieron, todavía falta que asuma el 10 de diciembre y en camino a ese 10 de diciembre se van diciendo un montón de cosas, se van haciendo un montón de especulaciones y también él va haciendo un montón de declaraciones, hablo de Javier Milei. Bueno, y una de esas posibilidades que están mencionando es que, por ejemplo, la ministra de Seguridad sea Patricia Bullrich, con todo lo peligroso que es, o que nos parece también. Y la pregunta en concreto es, por ahí, respecto a esta noticia o estos dichos, ¿qué es lo que más te preocupa a vos? En realidad, una que en realidad me preocupa en lo personal, porque, digamos, el enfrentamiento personal siempre fue con ella. Entonces es algo ya que es aparte de lo que, o sea, excede lo que tiene que ver también con el resto, sino que siempre fuimos atacados, provocados, cuando ella era ministra de Seguridad y cuando no lo fue. Siempre, y de hecho el tema de Santiago salió en el debate presidencial en 2 oportunidades, y también lo hizo Macri después de las PASO, antes de las PASO también se tocó el tema de Santiago. Entonces me parece que es algo que es para tener en cuenta eso. No es no pasamos a ser un familiar más, sino que somos familiares que enfrentamos y denunciamos lo que era Bullrich. Ahora, ¿eso se transforma en miedo? No, para nada, porque si hubiera tenido miedo nunca lo hubiera hecho, pero sí de estar alerta, y la preocupación es no tanto por lo personal, porque en realidad también me parece que en todos estos años hay un montón de gente que por suerte no es algo soberbio, pero sí que un montón de gente que manifiesta mucho cariño, mucho apoyo, y eso también está bueno, contar con esa gente, que no es del arco político, sino que es el arco particular. Entonces, bueno, no es lo mismo que le puede llegar a pasar a otra gente que por ahí no tienen tanta visibilidad, que por ahí han sido más expuestos en la calle o en territorios o acompañando en los barrios. Entonces, esa gente está, yo siento más preocupación por mucha gente más vulnerable. No sé si se entiende, pero digo, o sea, a mí me preocupa obviamente lo personal, pero también hay otra gente que está en menores condiciones. Claro. Hola Sergio, ¿cómo estás? Te habla Rodrigo Caballero, vecino de la Villa 21. Nada, yo recuerdo que cuando fuimos en agosto de 2017 de La Garganta fuimos a cubrir, fuimos al pull-off, me acuerdo de cruzarte a vos. Y nada, muchos compañeros que fuimos a cubrir lo de Santiago Maldonado por parte del Ministerio de Seguridad fuimos perseguidos, ¿no? Nos pincharon los teléfonos. Eso, tuvieron un accionar hasta eso, ilegal. Incluso hoy vos ponías en Twitter que se cumplían 6 años de que vos estabas en el velorio de Santiago y de que mataban por la espalda de Rafael Nahuel. ¿Cómo crees que podemos nosotros, desde el sector, un poco deconstruir o atacar esa impunidad que tiene Patricia Bullrich o el PRO? Porque nada, eso, a pesar de que pasó, de que se manejaron ilegalmente con un montón de cosas, hoy tienen representatividad en la sociedad. ¿Qué ejercicio podemos hacer como militantes del sector para atacar a esas ideas, ¿no? A ese accionar? Bueno,
volviendo a esa etapa, un año después me acuerdo que uno de las personas que la habían detenido y le habían apretado había sido Roque. Sí. Y yo me acuerdo que fuimos a apoyar, que se hizo algo, que eso fue en 2018. Cuando yo salí de ahí, me acuerdo que fui a la psicóloga y saliendo de ahí tenía una camioneta sin patente que me estaba sacando fotos. Tremendo. O sea, ese era el espionaje y el seguimiento que había en esa época cuando vos te manifestabas y sobre todo ustedes cuando estaban expuestos por eso digo en los barrios y todo. Así que no es algo que uno intuye y que no pasó. O sea, son datos concretos y que hay causas de eso y que se puede corroborar. Después, ¿por qué yo digo que era previsible? Porque Aníbal Fernández, cuando asumió, había una denuncia por una investigación interna que había hecho Sabina Frederick de el pésimo accionar que había tenido la Gendarmería cuando desaparece Santiago. Todo eso Sabina Frederick lo presentó ante la justicia y le cayó al mismo juez que a Geral, que obviamente no va a hacer nada porque ya en la causa madre dijo que la Gendarmería era inocente en varias oportunidades. Entonces ahí es donde entra Aníbal Fernández, y lo que tendría que haber hecho es apartar esos gendarmes, haber puesto y dejado en exposición o expuesta, digamos, a Patricia Bullrich, y no que 2 días antes de las PASO salga un juez intentando cerrar la causa nuevamente, absolviendo a gendarmes cuando no hubo un juicio, o sea que, con lo cual tampoco sirve, y diciendo, dándole un respaldo. O sea, ese respaldo que tuvo Bullrich fue gracias al actual gobierno. Entonces, se tienen que hacer cargo de los errores, y esto no es la primera vez que lo digo, lo vengo diciendo desde hace bastante. Entonces ahora, ¿cómo hacemos ahora? Bueno, sabemos que las personas que nos tendrían que haber cuidado y haber protegido no lo hicieron. Y dejaron todo para que esto avanzara. Entonces hay responsables políticos y tienen un nombre y apellido. Y después, digan lo que digan, es así. O sea, no hay vuelta de hoja porque las pruebas están a la vista. Cuando Patricia Bullrich va a caranchear una marcha el año pasado en Mascardi, a los 2 días, lo que hace Aníbal Fernández va a reprimir y sigue lo mismo que ha hecho ella, con una totalmente inhumano y contradiciendo, no sé si se quiere decir, los parámetros o lo que significaba, digamos, el kirchnerismo. Entonces, bueno, hay responsables de este gobierno para que estemos como estamos. Ahora, ¿cómo nos agrupamos? Bueno, es algo que yo lo vengo manifestando de una unidad y que en un momento ustedes fueron propulsores, de ustedes de La Garganta, de este control popular. Bueno, eso ahora más que nunca, tener todas las organizaciones, los movimientos sociales, todos en un frente común y que realmente defiendan los derechos humanos. Y no esperar que nos protejan sectores políticos, porque la verdad que después va a haber otras cuestiones, como lo económico, entonces no podemos esperar tampoco de todos los sindicatos, de distintos lugares, porque también cada uno va a estar ocupado en su lucha. Ahora, me parece que en esto que no desgastarse, empezar a elegir, y no digo elegir la lucha, sino elegir uno para que se siente mejor y en qué lugar acompañar, y acompañar desde ese lugar, pero sabiendo que ahora no es lo mismo que hace 8 años o hace 6 años. Es muy diferente, porque hay una complicidad de parte de la sociedad. Entonces cuando decimos, o no sé, o personalmente, o también
que por ahí a veces hablo por mí, por las propias experiencias, no significa que, pero digo, no, yo en un momento fui a acompañar la lucha a Jujuy. Bueno, ahora en Jujuy sabemos que el 60% está a favor de Milei. Entonces ya no es solamente contra la fuerza de seguridad, contra el gobierno de Morales, sino tenés que saber que también hay mucha y gran parte de la sociedad que aprueba esa represión y todo lo que se hace. Si vamos a Chubut es lo mismo. Entonces todos los focos se van a ir dando en los lugares donde hay recursos naturales, donde hay extractivismo. Y si lo de Santiago pasó a ser más de 6 años en el medio de la Ruta 40 y se empezó a instalar que se ahogó solo, bueno, es cuando desemboca en que hace poco tiempo, cuando a Facundo Molares, 3 días antes de las elecciones, lo matan en pleno obelisco y se infartó solo. Y no dijo nadie, absolutamente nadie del arco político, salir a nada porque eran elecciones. Entonces, esas especulaciones son las que le hacen mucho mal y las que también son responsables de donde estamos. Entonces, ahora, ¿cómo nos preocupamos? O cómo nos agrupamos y entre nosotros y tratar de estar lo más menos unidos posibles expuesto. también, ¿no? Claro, porque digo esto a modo de catarsis, ¿no? Porque tampoco no es que yo tengo la solución ni nada. Lo que sí me gustaría que haya un mea culpa y salgan del gobierno nacional y digan nos equivocamos en esto, y un día asuman que son responsables de lo que viene. Sergio, muchas gracias por tus palabras. Por último, nos gustaría, dejarte el micrófono, ¿no? Para que vos puedas contar, no sé, lo que quieras, la actualidad también de el caso de Santiago, o lo que quieras. El micrófono es tuyo y está a disposición. Bueno, gracias. Nosotros seguimos todo este tiempo, más allá de las adversidades, de los intentos de cierre y todo, presentando en tiempo y forma todo ante el Poder Judicial. Ahora, el 11 de diciembre, volvemos a una apelación en Comodoro Rivadavia y es prácticamente volver a ese 5 de diciembre que hicimos una conferencia de prensa en el Hotel Bowen, en donde comunicábamos que el juez Geral había cerrado la causa, o intentado cerrar la causa a fin de noviembre. Así que estamos en un retroceso de 5 años, donde no se hizo absolutamente nada, no se investigó. El año pasado, desde esa época, recién el año pasado, en octubre del 2022, la Corte Suprema le volvió a ratificar al juez Geral y le dijo que tenía que investigar todo ni descartar la desaparición forzada, y el juez no hizo absolutamente nada. Y cierra la causa otra vez, por segunda vez, con total impunidad. Entonces lo que esperamos ahora es que en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia realmente consideren de que hay que asignar un nuevo juez y de que hay que investigar la desaparición forzada. Ahora, a todo esto, pasaron más de 6 años, se perdieron un montón de pruebas, y lo más importante es que hay 2 satélites argentinos que pueden tener imágenes de ese día, y el juez, cuando se lo sugirieron, no quiso pedirlas. Sergio, sí. Perdón, y la última. Sí, Mientras tanto, nosotros seguimos ante la CIDH, que el Estado se pronunció y asumió las responsabilidades, y esto que yo dije del informe, que se había hecho todo mal, lo reconoció, así que estamos a la espera de que cómo va a seguir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la próxima instancia. Sergio, te agradecemos muchísimo la actualización, porque nos parece también importante, ¿no? Esto que mencionás de las veces que cerraron la causa y también la negativa en continuar la investigación en todo este tiempo que se siguen perdiendo pruebas, y por supuesto también tus palabras que nos parecen importantes frente a una coyuntura que nos atraviesa y muy probablemente nos va a atravesar durante algunos años de mínimo, así que muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Verdad y Justicia por Santiago, por Rafael Nahuel, que hoy también se cumple 6 años. Y bueno, sigamos adelante y siempre ahí con el faro de las madres. Siempre ahí con ese faro y seguramente nos vamos a encontrar en espacios colectivos. Bueno, estábamos hablando con Sergio Maldonado,